parece que un sujeto tiene que huir de un lugar en el que ha vivido su sexualidad o su identidad a través del secreto y la persecución, que sería el ámbito rural, y en este sentido la ciudad es algo así como la meca queer, ¿no? Donde los cuerpos queer rurales tienen que irse, tienen que emigrar, tienen que exiliarse para poder desarrollarse libremente. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. ¡Pauli! ¡Hombre, Inés García! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es que estás tú por aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Hemos vuelto a casa, tío. Home sweet home. Hemos vuelto a la República Independiente de la Radio, nuestro estudio favorito. Nuestra casa, nuestra casa. Simplemente. Esta moquita verde nos recibe siempre con mucho jolgorio. La cortina, que hoy vas a juego con ella. Voy a juego, pero no se ve. O sea, se me ve a mí, no a la cortina. Soy yo la protagonista de este plano. Estamos muy contentas de estar aquí porque hace 700.000 años que no estamos aquí. Porque literal, como muchas sabréis, hemos tenido un montón de directos y de viajes. Sí. Y chica... Desde antes de Semana Santa, ¿eh? Es que esto ha sido un drama. Dramático. Pero ahora estamos aquí en tirantes. Claro. De repente el plano, el cambio de plano del jersey a los tirantes. Sí, se nota mucho ahí el cambio de tiempo. Pero de todas maneras, aunque hemos echado mucho de menos nuestro hogar, queríamos agradecer mucho a todas las personas que han venido a vernos por ahí, en Marbella, en Barcelona, en Tenerife, en Valencia. Muchas gracias. Han sido encuentros chicas. muy bonitos, así que estamos muy contentas, pero es verdad que nos hemos agotado. Entonces, una se alegra de estar aquí en casita. Esos viajes se agotan. Pero bueno, sí, contentas de estar en casa. ¿Contentas? No, claro, no salen las palabras, porque ¿qué palabras van a salir en el día de hoy, Inés? Que venimos con las neuronas ya fritas por el calor. Y encima esta mañana, antes de venir, solo son las 10:30 de la mañana. Han pasado un montón de cosas. Un montón de asuntos que no se pueden contar. Sí. Pero yo, de verdad, es que no se puede bombardear a una chica con tanta cosa a las 9 de la mañana. Sí, es verdad. Pero vamos a vocalizar, abrir la boca y hablar despacio. Vamos a vocalizar y hablar despacio. ¿Qué más, Inés? Nada, ¿qué más vamos a decir? Si es que no hay que decir nada. No, ya, pero hace mucho que no estamos aquí. Ya. Pero es que tenemos un tema tan interesante que estoy como ansiosa. Es pero verdad, no pasa nada, vamos a hablar. ¿Qué vamos a decir? Yo ya estoy contenta porque después de todo el tour estuve en Gilbuena unos días. Efectivamente. Estuve tranquila, estuve en el Picho Real, esto para la gente de Gilbuena, que son 5 personas que escuchan el podcast. Metí los pies en el río, estuve leyendo uno de los libros que vamos a tratar hoy allí. Fue bastante... El mejor sitio para leerlo. No, un momento bastante místico. ¿Este? Sí. Muy bien, claro. Es que, sí, luego lo contaremos. Y nada, eso. ¿Qué tal están los pueblos, Inés? Los pueblos de España en general, tú que eres la representante de todos ellos. Ay, espero que estén bien mis niños, ¿eh? Sí. Yo solo he visto Arnedillo y Gilbuena, que es la parte que me toca, no me puedo encargar de todos, por desgracia. Claro. Porque yo estoy dispuesta. Pues si alguien me da un puesto de trabajo que sea... Un ministerio de los pueblos directamente. Sí, porque hay uno, pero no me convence mucho. Entonces, claro. Yo si me necesitan, aquí estoy con una... Iba a decir con un hacha, pero no, con una lanza. Con una lanza, mucho más elegante. Sí. Un arma mucho más elegante. Y entonces, nada, muy bien, la verdad. Ha sido, después de todos los viajes y todo, claro, no he podido ir mucho. Y una chica provinciana siente un vacío en su corazón cuando esto pasa. Entonces he vuelto ahora y pues muy bien, he descansado mucho. Me ha relajado la cabeza y estaba todo, Paula. Esto es increíble. Claro, la última vez que estuve fue como en Semana Santa o así y ha llovido después. Claro. Estaba todo verde. Un verde. Eso da gusto siempre. Ay, qué verde estaba, sobre todo Arnedillo, tío, cuando llegué y lo vi, que acababa de llover justo antes de que yo estuviera unos días. Bueno, impresionante. Como la primavera ya casi no existe prácticamente. Por desgracia. Este es un problema que tenemos, pero estaba tan bonito. Me emocionó mucho. Fue como verlo por primera vez. Qué bonito, Inés. ¿Te acuerdas que te mandé una foto desayunando en mi cocina y dije, estoy como emocionada hasta yo que he nacido aquí, como en esta casa? Veo las vistas siempre. Sí, así que... Esas vistas son ¿Y tú qué tal? Tú no has ido a ningún pueblo, claro, qué pobrecita. Es que no tengo... He estado en Madrid cuando Inés estaba en los pueblos y me encontraba con gente que nos conoce. Y además ahora estamos grabando esto y es la feria del libro y entonces pues hay mucha gente y tal. Y me decían, ¿dónde está Inés? Todo el rato yo respondiendo a esta pregunta porque soy tu manager. Yo soy tu representante, soy tu repre. Y yo, Inés está en sus pueblos. Exiliada. Y la gente, ¿qué pueblos? Y yo contando todos estos putos pueblos, que son un montón, y yo diciendo, es que yo no tengo pueblo. Y la gente me miraba efectivamente con pena. Es que es una tragedia. Bueno, ya, pero esto ya lo hemos dicho, tú me adoptas. Tus pueblos me adoptan. Sí. He estado en todos ellos, los 3 que tienes. Es verdad. En repetidas ocasiones. Sí, no. Menos mal. Ahí has estado. Efectivamente. Integrada totalmente. Hombre, yo me integro estupendamente. Además estoy entrenada. Ah, es verdad, a veces Paula, qué graciosa, es como woke de los pueblos, ¿no? Claro. De repente alguien dice algo tal y Paula sabe que eso no está bien, o ella... Soy woke de la despoblación. Sí, no, totalmente. Soy aliade urbana. Estás completamente, ¿cómo se dice? Adoctrinada. Pero adoctrinada bien.
Es que yo estoy, sí, efectivamente. Sí, estás a tope. Iba a decir, podíamos contar alguna anécdota de los viajes y todo, pero claro, es que eso ya está en los directos que han salido. Efectivamente. Que van a salir. Escuchadlos, solo queda por salir el de Valencia. Yo ahora mismo no tengo ni idea de qué dije en cada uno de ellos, pido perdón por las cosas que dije de antemano. Bueno, sí. Pero claro, hablaste muchísimo de la Casa Real por algún motivo. Ya, me dio una temporada. Es que estaba con lo de la Carlos III de la Leonor, que ahora ya han pasado siglos de aquello, pero... Claro, ahora ya, además, para cuando salga esto... Sí, pero no te da a ti la sensación esta como de que ya no sabes qué hemos dicho ahí. No, yo no sé. Y yo ya no sé, en el que queda uno por salir. Te cagaste en un pueblo de España, en el de Tenerife. No, sí, es verdad. Bueno, yo qué sé, se dijeron cosas que yo ya no me hago responsable de ello, porque ya las dije hace tiempo, ¿no? Efectivamente. Que tampoco es nada tal. Eres otra persona, que no. Y además hicimos episodios de temas muy interesantes, porque dime tú, el de decir el mar de Marbella era increíble, el del Museo de Tenerife, el que ahora mismo no ha salido, pero cuando esto salga ya habrá salido, el de Valencia acerca de la música. La música. Y el grano de la voz también muy guay. Eso es precioso. Sí, muy contentas, la verdad. Escuchadlos, chicas, que pues los grabamos para vosotras. Que ahí están. Ahí están. Disponibles. Bueno, yo creo que ya. ¿Ya te parece que hemos hablado suficiente? Sí. 4 minutos o no sé cuántos llevaremos. Vale. Pues yo creo que podemos empezar con el tema de hoy que traemos. Me gusta esto porque traemos muchas cosillas que además hemos leído y visto las dos. Sí, esto está muy bien. Esto está muy guay porque hemos tenido mucha conversación interna sobre esto. Efectivamente. Vamos allá. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Hacía mucho que no escuchaba yo también la voz de Aura. Es verdad. Porque en los directos la ponen, pero sí, suena en el sitio que estamos y aquí en los cascos mucho mejor. Sí, hija, qué nervios, ¿verdad? Ese momento lo paso yo de mal en los directos con ese momento cuando va a sonar la música o está sonando y no ha salido todavía. Sí. Momento de enajenación extrema en mi cabeza. Momento tenso. Pero ya también te digo que vamos a los directos con una pachorra que damos un poco de vergüenza, ¿eh? La gente, ¿estáis nerviosas? Nosotras la verdad es que no. No, pero ese momento de tensión extrema yo lo tengo. Hombre, porque antes de salir al escenario, claro, always. Pero luego hay gente, o sea, a mí me pasa concretamente que cuando me siento en la silla ya, se me pasa todo, pero la previa lo paso genuinamente mal. En plan, no es que lo pase mal activamente, yo notarme nerviosa, pero en el cuerpo lo noto mucho, ¿sabes? Sí. Como la tensión en el cuerpo. Por ejemplo, cago todo el rato, tú ya lo sabes. Por supuesto. Yo los 5 primeros minutos de un directo no sé qué coño está pasando. Pues a mí una vez sentada. A mí eso no me pasa. No, menos mal que te tenemos a ti para tirar para adelante. Bueno, dijimos que no íbamos a hacer esto. Vamos con el tema. Vamos. Vamos allá. Vamos allá, venga, vamos allá, que Chicas, es muy interesante. Es muy interesante esto, que además tiene mucho que ver con los pueblos, que veníamos hablando de ellos. Y es que en Punzadas Sonoras hemos hablado mucho del amor, a través de fragmentos de un discurso amoroso, evidentemente, pero es cierto que en las figuras no encontramos información acerca del espacio donde sucede ese amor. El tema espacial rara vez aparece. En las figuras el sujeto amoroso es más bien un ente abstracto con una ubicación y una forma que nos son desconocidas. Y es cierto que esa abstracción nos permite pues leer acerca de experiencias amorosas despojándonos de los detalles, ¿no? Leemos acerca de la espera, de la angustia, del encuentro, todo figuras de los fragmentos, pero no sabemos muy bien dónde suceden estas cuestiones. Claro, y esto hace que cada uno se pueda como ver reflejado en esas figuras. Claro, efectivamente. Nuestro interés hoy es prestar atención precisamente a la dimensión espacial del amor, porque el sujeto amoroso no es abstracto, tiene un cuerpo, habita un lugar y está sometido siempre a un determinado orden social. Cada contexto produce determinados discursos amorosos e imposibilita otros discursos. Pese a que el amor se presenta muchas veces como algo íntimo y particular, no se trata solo de un acontecimiento privado. Las relaciones amorosas están atravesadas por la familia, por la comunidad, por el contexto social y por el lugar en el que suceden. Hoy venimos enraizadas. Venimos espaciales. Efectivamente. Nada, me gusta más a mí que esto. Sí. Nos podríamos preguntar, ¿qué pasa con el espacio? ¿Dónde amamos? ¿Dónde nos imaginamos el amor? ¿Cuáles son nuestros imaginarios amorosos con respecto al espacio? ¿En qué lugares? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares? Podcast de Kelu. Eso es, esto no estaba preparado. Ha salido. La mejor técnica del mundo, que está aquí haciendo que esto suene bien. Efectivamente. ¿En qué lugares se desarrollan las relaciones amorosas en las novelas y películas? ¿Nuestro imaginario amoroso es más urbano o más rural? Estas son las preguntas que nosotras nos hemos hecho para preparar este guión y tenemos algunas intuiciones, que quizá podéis estar de acuerdo o no, porque esto son intuiciones nuestras, pero las soltamos por ahí para que podamos conversar sobre ellas. Abrimos melón. En muchos casos pensamos que nuestro imaginario amoroso se construye más bien en la ciudad, en el ámbito urbano. Paula y yo comentábamos que Nueva York quizás sea la ciudad de la comedia romántica por excelencia, ¿no? Allí se encuentran las gentes, se chocan por esas calles bulliciosas, ¿no? Se encuentran en el Central Park, todo esto. Sí, es verdad. Podemos pensar también en París como ciudad del amor por excelencia.
En el caso de lo que nos veía más cerca, ¿no? En Madrid, estas películas de Jonás Trueba, ¿no? La Virgen de Agosto, y otras pelis en las que básicamente pues, las personas se encuentran y caminan de noche por la ciudad y todo esto, o en Barcelona también, una ciudad que me parece... Muchas series de modernos enamorándose en Barcelona. Muy apta para el amor, Barcelona. Sí. Parques, bibliotecas, bares, incluso estas ficciones que se desarrollan en ámbitos educativos, ¿no? Tipo instituto, universidad, campus universitario. Sí. Un ámbito, podríamos decir, más urbano, ¿no? Uh-huh. Cuando el imaginario amoroso tiene lugar en el ámbito rural, que también lo tiene, muchas veces se trata más bien, pensamos, de un escenario, un paisaje o un telón de fondo en que suceden las historias. Pensemos en estas películas de Antena 3 de Después de comer, en las que una veterinaria llega al pueblo y se enamora del padre viudo de 2 niñas, ¿no? Que esto es muy común. O esta chica, esto quizá más en Estados Unidos, que regresa a su pueblo natal y se enamora de alguien que no esperaba. O mítica historia de amor que sucede en unas montañas impresionantes que funcionan como paisaje de fondo de la historia. Es verdad que también pensábamos que en la novela del siglo XIX, o ¿no? Esta Jane Austen y todas estas novelas, es verdad que lo rural también funciona como contexto, pero es un contexto que está ligado a que esas personas vivían en palacetes en los campos, ¿no? Sí. Y tiene más que ver con también, de alguna manera, con el espacio en que se insertan esas vidas de pequeños ricos. Pero... ¿no? Queríamos darle una vuelta a un poco, no sé si vosotras, cada una os podéis hacer esta pregunta en casa, de dónde imagináis el amor, que quizás es una cosa que no pensamos. Claro, hay que hacer este ejercicio imaginativo antes de entrar en el podcast. Así que unos segundos de ejercicio imaginativo. Ya. Me gusta a mí mucho hacer esto, en silencio. Ordenar el silencio. Claro, nosotras queríamos tratar hoy aquí esos imaginarios amorosos que suceden en el ámbito rural, en los que el espacio no funciona solo como un escenario, sino que estas relaciones amorosas están atravesadas por el contexto y el lugar en el que se enmarcan, porque el espacio es también parte de la historia y los personajes están atravesados por todas estas cosas, ¿no? Hoy venimos a hablar de cómo nos hemos representado en imaginarios ficcionales las relaciones sexoafectivas que tienen lugar en el entorno rural. O sea, ¿qué ideas tenemos acerca de todo esto, ¿no? Es un poco la pregunta. Y cómo a veces estas representaciones en libros, en películas o en otras ficciones, a veces perpetúan los estereotipos y los prejuicios que se tienen acerca de lo rural, o por el contrario también pueden proponer nuevas maneras de imaginar las relaciones amorosas en este contexto, o incluso ayudar a desmontar ciertos prejuicios. Este es un poco nuestro planteamiento en el día de hoy. Claro, quizá puede sorprender esta idea de que nos parece que el imaginario ficcional se construye más en lo urbano, en relación con el amor o no. Es verdad que hay muchísimas novelas ambientadas en lo rural, ¿no? Pero la idea es que quede claro que tiene que ser no simplemente un telón de fondo, y destaco esto porque estamos dialogando con Henry es francés, Lefebvre. Eso, en la producción del espacio, que dice justamente esto, que el espacio no es simplemente un telón de fondo, sino que es producido. Entonces es un poco sobre esta idea teórica sobre la que nos basamos, ¿no? Uh-huh. Y para ello, para ver todo esto, vamos a abordar distintos temas que además hemos enraizado con ejemplos ficcionales, pero primero vamos a ver una breve introducción teórica a todo esto, y quería explicar que a lo largo del episodio hemos esparcido, esto me hace mucha ilusión, pero es como si hiciéramos así. Como un poquito de sal. Sí, como si echáramos... Un poquito de pimienta. Sí, píldoras poéticas, lo hemos llamado, que irán apareciendo. Entonces voy a hablar ya del libro y así ya lo dejo presentado, que es Hombres con un diente de leche, de Luis Díaz, que está editado en Letra Versal, lo tenemos aquí en el momento central, que la verdad que es un libro fascinante que me leí en El pollo de Gil Buena, de la casa de mis abuelos. El pollo, como sabes, la piedra que hay. Yo lo sé, porque estoy adoctrinada, pero igual hay gente que no. Sí. Los urbanitas que nos escuchen. En un atardecer, ¿no? Un pollo con Y, ¿no? Ah, pues eso, mira, no lo sé. Creo que es un pollo con Eso Y. Me lo he preguntado alguna vez, pero es una cosa muy oral, entonces no sé, nunca lo he visto escrito. Entonces, bueno, que es un libro, la verdad, que me ha parecido fascinante. Le comentaba a Paula que a mí que me interesa estos ejes temáticos, ¿no? De la ruralidad y el espacio. Le decía que en muchos casos creo que la poesía es la que está escribiendo y proponiendo temas, ideas y problemáticas de manera más interesante. Uh-huh. Me cuesta mucho encontrar... Creo que hay muchos temas que en el ensayo, por desgracia, todavía no se están tratando. Creo que la novela muchas veces utiliza lo rural como telón de fondo, y digo utiliza porque es literal, ¿no? Y es verdad que hay otras novelas de las que vamos a hablar que me parece que proponen cosas muy interesantes. Pero es que la poesía, siendo yo una persona que no lee mucha poesía y que no sé mucho acerca de poesía, aunque estoy en la ola de los jóvenes poetas que proponen que no hay que saber de poesía, sino simplemente dejarse hacer, ¿no? Y dejarse hacer está muy bien. Por la poesía, sí, como una cosa de dejarte. Sí. Y es verdad que lo dicen mucho Juanpe, Paula Melchor y toda esta gente a la que leemos y admiramos mucho. Y a mí me ha calado mucho. Antes tenía una cosa así de vértigo,
Y ahora ya cojo un libro de poesía y digo, voy a hacer lo que dicen las chicas. Sí, Juanpe Sánchez López, por cierto. Sí, perdón. Has dicho Juanpe. Es verdad. Porque le Entonces, queremos, pero... nada, solo decir esto, que Hombres con un diente de leche irá apareciendo a lo largo del guión y que lo recomendamos muchísimo porque... Sí, es verdad que Inés ayer dijo una frase lapidaria que es el pensamiento sobre lo rural se está haciendo desde la poesía. Y yo, ¡ole! Muy bien. Sí, no, creo que hay una propuesta ahí muy interesante que no se encuentra en otros formatos. Sí. Entonces, muchas gracias a toda esa gente, a los poetas. Un beso desde aquí a los poetas en general. Al colectivo poético. Al colectivo poético y a María Sánchez en particular. Sí, que también. Porque, hija, cuaderno de campo. Siempre, siempre en nuestros corazones. Sí. Y también, para hacer un poco esta breve introducción teórica que decía, hemos leído un artículo que se llama, voy a leerlo, Embodied Rural Geographies, Developing Research Agendas. Es estupendo. Es decir, algo así como Geografías Rurales Encarnadas, Desarrollo de Agendas de Investigación, podríamos decir, que es de Joe Little y Michael Lyson, bueno, no sé cómo será. Yo tampoco. Que esto también hay que decirlo, que es verdad que mucha parte del pensamiento acerca de lo rural, que quizá tiene que ver con temas como lo queer, como el feminismo y tal, pues está escrito en inglés para mí. Se está haciendo desde otros países. Se está empezando a hacer aquí, sí. Pero creo que si genuinamente quieres ver qué se está comentando y qué se está investigando de estos temas, creo que aquí vamos. Bueno, estamos en ello. Con calma. Pero vamos con calma. Sí. Que luego traemos un artículo que es escrito en España, pero bueno, justo. Que es verdad que hay mucha más bibliografía afuera. Sí, pero es uno de los únicos artículos que tengo siempre en el radar que adapta un poco una visión que es difícil de encontrar, digamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco se está haciendo. ¿Adopta? No adapta. Adopta. Es verdad. Este es uno de los ¿cómo se dice eso? Dislexias de Inés. Sí, me pasa mucho. Sí, bueno. Sí, son graciosos. Yo también tengo. Sí. Bueno, dale ahí a los geógrafos. Hagamos la introducción. Los autores del artículo explican que los geógrafos rurales han permanecido relativamente ajenos a un enfoque en concreto, que es el de las geografías del cuerpo o de la corporalidad. Es decir, que no hay muchos trabajos que apunten a la importancia del cuerpo dentro de los estudios sobre ruralidad. Sin embargo, ellos defienden que esta mirada, la del cuerpo, aporta una dimensión muy interesante para tratar temas como puede ser la construcción de la masculinidad, la feminidad, la identidad o la sexualidad en el espacio rural. Y en este sentido es evidente que quizá el tema que nos aparece en cuando empezamos a pensar en todo esto es la centralidad que tradicionalmente ha tenido la heterosexualidad como modelo. Se ha concentrado la violencia y la vigilancia en aquellos cuerpos que se alejan de esta hegemonía heterosexual, podríamos decir. Y es que en los imaginarios amorosos hay algunos cuerpos que son permitidos, determinados modelos de pareja o modelos relacionales que pueden existir y otros que tradicionalmente quizá han sido mirados con sospecha o desprecio, podríamos decir. Y de esta forma los cuerpos no se entienden como entidades abstractas, como decíamos en la introducción, sino como relacionales o territoriales, que esta idea por lo que sea me fascinó, ¿no? Que es esta idea de que los cuerpos, aparte de estar atravesados por muchas cosas, muchas dinámicas, podríamos decir socioeconómicas, iba a decir sociales, pero ha dicho socioeconómicas, políticas de género, culturales sí. de muchas maneras, los cuerpos también están anclados a un territorio y son relacionales en ese sentido, se relacionan con esos lugares o contextos en que se enmarcan. Están anclados a un espacio y relacionados con él. Hay una especie de interacción que es mutua, ¿no? En las dos direcciones entre el lugar y el cuerpo y el lugar. Uno, digamos, que afecta al otro. Y dicen en el artículo, el funcionamiento de las comunidades rurales no puede comprenderse plenamente sin analizar cómo los cuerpos participan en la construcción de las relaciones sociales y de género. Y en este artículo, que por cierto es muy interesante, la verdad, analizan muchas cosas, atienden a esta perspectiva de género y podríamos ver cómo tradicionalmente en este ámbito se ha relacionado a la mujer con unos atributos, con unos valores y con una especie de esbozo, ¿no? Acerca de lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre. Entonces, empezando con la mujer, siempre se ha vinculado mucho a la naturaleza, a la fertilidad, a los ciclos biológicos. De hecho, en el artículo se cita un análisis de una revista británica que es sobre mujeres rurales y para ellas, básicamente, en las que aparecen como discretas, modestas, elegantes, no provocativas, también en cierto sentido conservadoras. Y en el imaginario rural tradicional, la sexualidad femenina, y esto vamos a hablar mucho de ello, no se presenta como amenazante, seductora o explosiva, sino más bien doméstica, afectuosa y muy ligado a su ámbito, que es lo familiar. Sí, más pasiva también, ¿no? Sí. La mujer en este ámbito. Justo. Y por otro lado, a los hombres se les ha relacionado
en este sentido de relacionarse con el entorno y el lugar, con la agricultura, con los trabajos que se hacen en el campo, con la fuerza que requieren estos trabajos. Es decir, los hombres son capaces en este imaginario de controlar la naturaleza, de imponerse sobre ella, pueden conquistarla y pueden dominar ese espacio rural con fines productivos. O sea, está todo el rato asociado al trabajo fuera de la casa, ¿no? El campo, los animales, la agricultura, la ganadería, ¿no? Todo esto. Y esta masculinidad tiene mucho que ver con todos estos atributos, con la fuerza que se necesita para hacer este trabajo, con la resistencia a lo duro de vivir en el entorno rural, con la capacidad de sobrevivir en este entorno también, ¿no? Luis Díaz, en Hombres con un diente de leche, aquí lanzamos nuestra primera perla poética, dice así: no tiene comas este poema ni nada, entonces yo lo intento. Inténtalo. Pero que me quedaré sin aire. Pero tú léelo poéticamente, que es precioso además. Sí, dice: esperan de ti que seas firme, esperan de ti que seas capaz de levantarte cada madrugada a las 2 en punto, esperan de ti que tengas las uñas sucias, esperan que asumas una mala cosecha con la resignación de los animales viejos, esperan que asumas que la lluvia y el sol no van a llegar en su momento, esperan el trigo y la cebada a 20 céntimos el kilo, esperas las ayudas al campo de la Unión Europea como quien espera la lluvia y el sol, esperan de ti que pierdas la cuenta de cuántas veces has cortado las hojas verdes de la parra seca. Esperan de ti que no calcules cuántos años te quedan de planear la siembra, de recoger la cosecha. Bueno, aquí vemos dentro de la poesía de Luis Díaz ciertos ejemplos de lo que se espera, ¿no? Como hombre de campo, que se haga y que... Bueno, eso. Ay, es que es muy bonito. Sí, es que me ha gustado mucho. Es muy lindo, jolín, sí. Como que de repente entiendes mucho a través de la poesía, ¿no? Cosas que igual son difíciles. Entonces nos podemos preguntar qué cuerpos han sido legítimos tradicionalmente en esta espacialidad rural, ¿no? Hablamos de un agricultor que es fuerte y que es resistente, de una mujer vinculada a la fertilidad, a los cuidados y a la familia, y cuando se juntan estos dos arquetipos de persona, se produce pues una pareja heterosexual estable, ¿no? Que sería un poco lo deseable. Claro, lo deseable dentro de este entorno en cuanto a relaciones amorosas, matrimonios y todo esto. Por tanto, hay cuerpos que pueden ser deseados, ¿no? Formas de pareja que sí que son permitidas y relaciones que se consideran naturales, y por tanto las tesis de Little y de Leishon, que son estas dos personas que hacen el artículo, es que la forma en que el cuerpo se construye y se representa es una parte fundamental de las identidades de género rurales, y este cuerpo rural es considerado legítimo porque se caracteriza por no ser nunca transgresor, no ser erótico, no ser deseante, sino más bien todo el rato está ligado al matrimonio, a la familia, a lo que se considera respetable en este marco. Y muchas narrativas amorosas rurales han seguido este patrón. O sea, se representa en nuestros imaginarios, en nuestras ficciones, una sexualidad rural que es muy específica, claro, y que está ligado al cuerpo de una manera muy específica, o desligado del cuerpo, también vamos a ver ahora. Claro, que además aquí hay una interacción, y es una cosa que he pensado mucho haciendo este guión, acerca del imaginario amoroso, o sea, las narrativas que se construyen y la realidad, o sea, cómo se dan esas relaciones en la realidad, que yo creo que en realidad no están muy desvinculadas. La ficción construye la realidad y la realidad construye la ficción, hay también una especie de retroalimentación. Entonces quizá esto que estamos comentando sea más bien como tradicionalmente se han imaginado, pero también se han vivido esos cuerpos. La cosa es que intentaremos llevarlo un poco más allá y mostrar cómo otras realidades son posibles y cómo la narrativa es una de esas fuerzas que puede tirar hacia otro sitio. Pero bueno, vemos aquí como la interacción entre el imaginario amoroso rural, que no tiene por qué ser universal. Habrá gente que se reconozca en esta concepción más tradicional que pues ha abundado en cierto momento de la historia, podríamos decir en el siglo pasado, pero habrá mucha gente que diga, esta es mi vida hoy, y también, ¿no? Como que aquí cada cuerpo tiene una experiencia y eso también es relevante, que creo que muchas veces se universalizan en los imaginarios, ¿no? El cuerpo rural o la masculinidad rural es esta, y sin embargo hay que atender a las experiencias concretas que cada persona tiene habitando esos espacios. O sea, que aquí hay no muchas veces vamos a generalizar de alguna manera porque estamos hablando de cómo se construyen los imaginarios y las narrativas, y ahí siempre se generaliza. O sea, tú eliges no sé si decir un personaje, pero una construcción identitaria. Sí, para hablar de ello, sí. Pero las novelas que traemos intentan justamente cuestionar estos, digamos, estereotipos o narrativas, ¿no? Sí, arquetipos. Sí, pero eso, dejar siempre claro que en la realidad pues cada uno tiene sus experiencias y no se puede generalizar con esto. Yo sí que quería hacer un comentario acerca de esto que comentábamos de la construcción de lo masculino, o la masculinidad y la feminidad en estos contextos, porque quizá puede parecernos esto, ¿no? Un poco abstracto, un poco general, pero creo que se ve de formas muy distintas
cuentas en la realidad cómo estas construcciones siguen súper vigentes, aunque se quiera hacer pensar que no, ¿no? Y me explico con un tema en concreto, porque hay un discurso que rodea mucho el problema de la despoblación que me molesta muchísimo y que tiene que ver con la necesidad de aumentar la población. Esto es evidente, pero hay una manera que se prioriza, que es la de a través de la natalidad, ¿no? Esta obsesión por que se necesitan niños para estos lugares. Que entiendo desde dónde se hace esta propuesta, pero claro, muchas veces la necesidad de atraer mujeres se plantea a través de este binomio, ¿no? Madre-mujer, por tanto, niños, por tanto, queremos mujeres, porque queremos niños. Sí. Entonces, creo que está súper extendido que esto se hace así, porque además tú dices se necesita aumentar la población, ok, legítimo, entiendo desde dónde viene esa demanda, pero luego no pueden ser ciertos cuerpos migrantes, por ejemplo, o niños que ya existen, sino que se plantea en un futuro unos niños concretos, ideales, y la mujer siempre se intenta traer. Es que yo he estado en sitios que se han dicho cosas que yo he dicho, pero ¿os estáis dando cuenta de esto? ¿Sabes? Incluso aunque se hable mucho justamente de esta ruptura de una feminidad tradicional ligada al hogar y sin embargo estás literalmente perpetuando la relación entre la mujer y la fertilidad que hemos heredado de esta concepción que podríamos considerar, ojalá, más tradicional y más pasada, ¿no? Sí. Nos podríamos preguntar qué pasa con la mujer soltera o con aquella que simplemente no tiene ningún tipo de interés en ser madre. No nos sirve esta mujer. Claro, no te sirve como habitante del rural. No queremos atraerla. O qué pasa con las relaciones o con las personas que no sirven directamente para tener hijos, qué pasa con la homosexualidad, que es un tema que vamos a tratar aquí, y en general qué pasa con lo que la gente quiere hacer, ¿no? Claro. O sea, que creo que es un discurso que está súper enraizado desde lugares que no atienden tanto a lo conservador estrictamente, y sin embargo se dice, y yo a veces pienso, una cosa, ¿no? O sea, ¿por qué me quieres allí? ¿Para que me ponga a parir y a repoblar yo sola? O sea, no funciona así, ¿no? Entonces vamos a intentar un poco criticar esta noción más tradicional, pero también tenerla presente porque sabemos que también es la realidad en muchos casos, y intentar sobre todo seguir pensando y abriendo horizontes, ¿no? En el cuerpo rural o en el imaginario amoroso rural, a veces planteaba esta cosa antes, ¿no? De que parece que sea una cosa. Sí. Estática, inamovible. La masculinidad es esto, la identidad rural en general casi es esto. Y lo que nos interesa es justamente traer aquí enfoques que no explican la ruralidad a través de un relato que sea totalizante ni que lo construya como una única experiencia totalmente homogénea. Más, por ejemplo, es verdad que nos vamos a centrar mucho en el contexto de España porque las ficciones que traemos, todas menos una, que es de Reino Unido, son del contexto español, las pelis, las novelas, todo. O sea, que no es que ya estamos siendo muy específicas, claro, ¿sabes? No estamos hablando de los cuerpos de la rural en general, porque anda que no hay contextos rurales en el mundo diferentes y en cada espacio, pues las personas... Que eso también es algo que se hace, creo, que se universaliza el entorno rural a nivel internacional, a nivel global. Es como no tendrá nada que ver la despoblación aquí que en Polonia, que en Uganda. Sí, estamos hablando de un imaginario muy específico, ¿no? En este caso. Y este artículo que vamos a citar mucho, que ya antes hemos mencionado que sí que se ha escrito en castellano, digamos, es Tecnologías de representación de las ruralidades queer en el cine, un conflicto hermenéutico, que ya lo hemos citado en Punzadas otra vez hace tiempo, que es de Abel P. Pazos y María J. Miranda Suárez. Y aquí ellos dicen, las geografías rurales se piensan como espacialidades diversas que implican distintos procesos de imaginación, representación y materialización, ¿no? O sea, aquí se atiende de nuevo una cosa que tiene que ver con la diversidad. Además, ellos, las autoras, lo que básicamente proponen es analizar desde la perspectiva hermenéutica 3 películas diferentes, que además nosotras hemos elegido una de ellas para también analizarla hoy, pero básicamente las ideas que iremos también esparciendo a lo largo del guión que surgen de este artículo tienen que ver, creo, con no ni romantizar ni criminalizar, sino aceptar que diversas experiencias son posibles, ¿no? Y también no entender la experiencia rural como algo que existe de cierta manera única, como si fuera casi natural o necesario que fuera de cierta manera, sino como dependiente de todo ese contexto, ¿no? De las relaciones sociales, económicas, de poder, culturales, subjetivas. Y esa sería un poco nuestra aproximación. Claro. Esto es el sitio de donde partimos. Sí. Y ahora vamos con los temas que hemos elegido y con las ficciones para ver cómo se aterriza un poco todo esto en la realidad. Claro. Nos ha costado hacer este guión, es decir, porque había muchos temas y dentro de la teoría que habla de esto hay muchos temas también y todos se entrecruzan, y en las ficciones muchos de los temas aparecen también, todos los temas en una, pero de distinta manera. Entonces, bueno, lo hemos organizado por temáticas y la primera de ellas es la masculinidad. Concretamente la masculinidad ligada a la cuestión del silencio, ¿no? del lenguaje, de cómo hablar y de cómo decir por parte de los hombres rurales, y de la violencia,
que, bueno, evidentemente pues está presente. Y como hemos visto antes, la masculinidad se relaciona en este imaginario rural con la fuerza física, con el trabajo, con incluso a veces la brutalidad, el instinto de protección, porque creo que también los hombres rurales tradicionalmente se les achaca una carga de protección sobre las familias, sobre el entorno, ¿no? Se les concibe como personas simples muchas veces, personas sin cultura, personas sin capacidad emocional. O sea, estos son algunos de los prejuicios que se han arrojado sobre los hombres rurales durante mucho tiempo. Y se alejan muchas veces estas personas o estos personajes en los imaginarios del cuidado, del cariño, de la ternura, cosas que tradicionalmente también se pueden asociar a un carácter o a un mundo más femenino, ¿no? Sí, sí que además, o sea, puede que haya sido la realidad de nuevo. Yo estoy rodeada de hombres que no hablan, entonces esto lo conozco de primera mano. Un saludo al Reca, ¿no? A mi abuelo. Claro. Hombre que no habla por excelencia. Eso desde aquí. Este fin de, bueno, estuve unos días en Gilbuena y un día le dije, abuelo, ¿se te han acabado las palabras? Uy. Y no me contestó ni a eso tampoco. Fíjate. Estuvo unos días sin hablar, ¿no? Esta persona que tiende al silencio. Pero claro, pues, o sea, como has dicho, nos movemos todo el rato entre cosas que suceden en la realidad y en cosas que están presentes en los imaginarios, pero que quizá en algunas realidades no sucedan, o quizá haya personas que no se vean representadas, ¿no?, en esto. No, yo creo que lo interesante aquí es pensar, vale, esto ha sido así, ¿no? O sea, podemos hacer un libro de poesía o una reflexión acerca de que en muchos casos los hombres que habitan este contexto, por la educación que han recibido y por el contexto, pues tienen muchos silencios, muchos vacíos o mucha incapacidad para expresar sus emociones porque han sido educados en ese marco, ¿no? Pero creo que la cosa de que el estereotipo siga vigente es que eso se impone desde fuera. O sea, habrá muchas personas que quizás sea su personalidad simplemente, pero es que la personalidad no se construye en un aire abstracto, sino que tú un poco... Vacío. Sí. Claro, vas heredando todo eso, que tú puedes romper con ello, evidentemente. Pero yo creo que el peligro de mantener este estereotipo es que esta masculinidad en muchos casos creo que cae en los cuerpos de estos hombres como una tremenda carga. O sea, no creo que todos se sientan cómodos en esa masculinidad que exige tantas cosas tan concretas, tan dolorosas también. Sí. Entonces aquí está la cosa, el juego entre que es real, pero que si se mantiene como única posibilidad en el imaginario, pues se seguirá perpetuando en muchos cuerpos que quizás no quieren eso, que es justo lo que se ve en este libro que vamos a mencionar. Pero antes voy a esparcir otra perlita poética de Luis Díaz en Hombres con un diente de leche, que dice: el día que mi padre me dijo te quiero, no pude contestar nada. No me salieron las palabras. Le envidio porque el abuelo nunca le ha hecho enfrentarse a ese momento. No tengo nada más que decir ante esto. O sea, es muy fuerte. ¿Qué más vamos a decir? Sí, mi vida, simplemente. Sí. Entonces, tenemos ahora una novela que, como decía, ¿no?, en este sentido intenta proponer otra cosa o ver cómo esta realidad puede dolerle a las personas que la sufren o que la atraviesan o que la experimentan. Con ella, sí. Entonces vamos a hablar, que nos hace muchísima ilusión, de Marcelino. ¡Ay! Por supuesto. Yo creo que la gente ya se lo veía venir. Sí. Marcelino, de Viviana Collado Cabrera, que está publicado en Pepitas de Calabaza, que es la mejor editorial del mundo posiblemente. Sí. Antes le he dicho a Inés, Pepitas es sello de calidad. Hombre. Es que es verdad que hacen todo bien. Me siento tan orgullosa en el sentido riojano de que Pepitas exista y surja de allí, que es increíble. Y bueno, y Viviana Collado, que vamos a decir. Sí, le mandamos un beso desde aquí, que nos estará escuchando, supongo. Sí. Otro beso a Víctor, de Pepitas, que siempre nos lo encontramos en múltiples ferias del libro. Ayer, concretamente. Ayer. Sí. Sí, entonces Marcelino cuenta la historia de Marcelino, que es un hombre mayor que vive en un pueblo pequeño en algún punto de España, en un tiempo que no se define, pero que podemos situar más o menos. Hemos tenido debate sobre esto en la segunda mitad del siglo XX, o a finales, entre la segunda mitad y a finales. Y desde la vejez y desde una sensibilidad muy especial, Marcelino nos cuenta su vida centrándose en la relación con su esposa Encarna, en su vida sexual compartida y en cómo se vivía la sexualidad y lo emocional en aquellos tiempos en este lugar concreto. La novela está narrada con la voz de Marcelino, que creo que es una de las cosas más interesantes y también más, no sé si decir arriesgadas, pero que Viviana creo que ha hecho un esfuerzo y un ejercicio narrativo muy, muy concreto, muy específico, y para el que supongo pues que le habrá tenido que dar muchas vueltas a cómo lo contaba, porque se nos presenta esta voz de Marcelino, que es un hombre tierno y observador y muy, muy callado. O sea, a Marcelino le cuesta hablar, es una cosa que él repite todo el rato en la novela. Y esto es uno de los temas principales del libro, es esta incapacidad de Marcelino para hablar y para expresarse, junto con el discurso que elabora acerca de las costumbres en torno a la sexualidad y a las relaciones de pareja que se dan en este pueblo. Nos podemos plantear qué ocurre dentro de esos hombres rurales que apenas hablan, ¿no? No hablan porque no tienen nada que decir. Hay espacios que desearían habitar y que no pueden habitar porque se les expulsa de ellos, o temas de los que quieren hablar y no pueden hablar. O sea, todas estas preguntas están en Marcelino. Sí.
Y Luis Díaz, en Hombres con un diente de leche, dicen: somos una estirpe de hombres con la lengua pegada al paladar. Me encanta esto. Teníamos que haber puesto como un reverb, ¿sabes? Como una voz mística poética. Claro, el silencio de Marcelino en la novela se hace evidente y doloroso para él mismo cuando este personaje se ve colocado ante espacios tradicionalmente femeninos. Por ejemplo, hay un parto en su familia, en el pueblo. Entonces los hombres son apartados de este momento y son las mujeres las que se encargan de la parturienta y de todo lo que implica. ¿Sabes que uno de los únicos momentos en los que conseguí hacer hablar a mi abuelo estos días fue porque le dije: abuelo, cuando paría la abuela, en plan, cuando parían las mujeres tal, a ver si, como para que me contara, y coincidía exactamente con la versión del libro, ¿no? Mi abuela parió 7 veces, ¿sabes? O sea, hay mucha experiencia que contar. Sí. Y él me decía justo esto, ¿no? Estábamos por la casa, pues por si de repente hacía falta algo, había que ir a por el médico, una cosa de emergencia, pero estabas apartado completamente del espacio donde estaba la gente que sabía que en mi caso, o sea, en casa de mi abuela, pues eran sus hermanas, sus cuñadas, las vecinas, ¿no? Todo esto. Las mujeres, es que es tal cual. Existen en la novela y se plantea muy bien estos espacios tradicionalmente femeninos o espacios en los que las mujeres de repente se encargan de lo que está pasando. Un parto es un ejemplo muy bueno, además en la página 2 ya hay un parto que te explica esto. Por ejemplo, también tener que cuidar a su esposa cuando ésta ya es mayor o cuando le pasa algo a su esposa, también es un momento en el que Marcelino se ve, digamos, excluido de estos cuidados. O cuando, por ejemplo, ve a su prima llorando, ¿no? Él tiene que hacerse cargo de esa situación y desde la masculinidad pues muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y una de las claves de la novela es que muestra este anhelo de los hombres por formar parte de estos momentos que se consideran exclusivamente parte de un universo femenino. El parto ya lo hemos mencionado, la menstruación sería otro de estos momentos. Y Marcelino es un personaje que tiene curiosidad y que quisiera formar parte de ese mundo, pero el orden social y la tradición le expulsan constantemente. En la novela él narra: no nos habían enseñado a preguntar y menos a las mujeres, así que no pregunté. Y luego hay otro momento en el que se dice: yo quería saber de verdad qué pensaba ella. O sea, hay una cosa en Marcelino de tener curiosidad ante ese saber de las mujeres, cómo se organizan, qué pasa cuando sucede algo como un parto y entonces ellas acuden en masa y ¿no? Tienen sus organizaciones, sus estrategias, sus protocolos, casi podríamos decir, y él no forma parte de eso, porque enseguida se le dice: bueno, tú espera aquí tranquilo, ¿no? Sí, hay como vacíos o espacios en los que él no puede entrar, o incluso vacíos en cuanto a conocimiento, porque se nota que les falta muchísimo conocimiento acerca de ciertas cosas, pero lo bonito de este personaje es que tiene un anhelo de entrar ahí, aunque se le haya dicho por activa y por pasiva que no ese es no es lugar. su sitio. Claro, por eso de ahí la frase de: no, yo quería saber de verdad qué pensaba ella. Ella se refiere a su mujer y aparece en un momento de la novela en la que están hablando de una cuestión sexual y él tiene una duda, entonces quiere saber su opinión como mujer. Es tan concretamente. fuerte. Es que, Viviana, increíble. Por eso decía que la ficción nos permite imaginar otras cosas que no digo que no hayan existido, pero que quizá no es como en lo que pensamos, o nos extraña escuchar la voz de un señor mayor. Y hay muchísimas descripciones de sus relaciones sexuales como pareja, que es increíble. Es increíble de leer. Es increíble. Yo nunca había leído una cosa así. O sea, cuando ves esas descripciones, dices, no relacionas esa voz con esas palabras. Claro. Y sin embargo, ahí están. Y una manera muy particular de narrar las relaciones sexuales. Claro. Sí. Porque es explícito, pero a la vez es explícito desde su posición y desde su imaginario y su personalidad y su todo. Sí, la verdad. Y muy poético también, ¿no? O sea, es súper especial. Además hay partes en la novela que juegan un poco con lo espacial, con... ¿Sabes las que digo? Es que no sé cómo explicar esto, pero... Bueno, hay una cosa como de apuesta, no sé cómo decirlo, pero sí, artística casi. Sí, pues eso ya se descubre. Sí. No lo vamos a explicar. Tampoco sé cómo explicarlo, entonces es verdad que te topas con cosas que visualmente te explican. Y juega mucho con el estilo. Bueno, sí, es que es un libro muy especial. Es perfecto, me ha encantado. Es de mis libros favoritos que he leído igual en los últimos 2 años. Paula lo leí yo en un día y me estuvo dando la chapa. Después de ese día, ¿te has leído ya Marcelino? ¿Cómo vas? ¿Te lo has leído ya? Inés, ¿qué te parecería ahora empezar a leer Marcelino? Sí. ¿Por qué no estás leyendo Marcelino? Podrías leer Marcelino. Sí, literal, pero no, es que es una pasada. Y aparte de este ejemplo que hemos puesto de expulsar a los hombres de la casa durante el parto, por ejemplo, que sean las mujeres quienes informan cómo ha ido la cosa o qué es lo que se necesita, también pasa una cosa en el libro que tampoco vamos a destripar mucho, ¿no? Pero que es que Encarna pierde bebés. Tiene ahí es otro tema que aparece mucho. Los abortos espontáneos. Sí, que se llama malogrado, ¿no? En
creo que se dice, y son las mujeres, por supuesto, las que aparecen en la casa para hacerse cargo de la situación, que además, por desgracia, pues se repite varias veces. Apartan a Marcelino rápidamente en ese momento que además es muy delicado para los dos, claro, no solo para ella. Y dice: me sacaban rápido de en medio para hablar con ella. Algunas se liaba a hacer de caliente para comer, mientras otra le decía a mi Encarna: tú no te preocupes, que al Marcelino ya te lo atendemos nosotras. Y él insiste en ayudar a limpiar las sábanas con los restos del aborto, y ese ritual se convierte en una forma también de llevar el duelo. Y lo mismo sucede, que esta escena también me pareció muy bonita, al final del libro, cuando Encarna es anciana y tampoco se le permite, ¿no?, lavarla, cuidarla. Que hay una interacción con un personaje, una chica más joven, ¿no?, que tampoco voy a desvelar quién es, pero que es muy bonita porque ella le permite hacer eso que él está deseando tanto hacer, que es ducharla simplemente, ¿no? Y tener esa intimidad del cuidado con ella, que también, como ha sido siempre desplazado de esa posibilidad de cuidar, él pues tiene ese anhelo de tocarla, ¿no? Sí, es que es muy guay, como se... Es que están muy bien, esto no es el tema central del libro, pero están muy bien representadas las distintas generaciones y su relación con el pueblo. Sí. Porque yo le decía a Inés, sales en este libro. ¿Ves? Es verdad. Sí. Pero no diremos nada más. No. Tampoco lo de los abortos es un spoiler, porque es que la primera escena es ella aborta, es Encarna abortando. Sí, se dice muy rápido. Y Luis Díaz, en Hombres con un diente de leche, al respecto de esta cosa del cuidado y de cómo gestionar, pues, cuando las personas envejecen, necesitan... O sea, como que a veces creo que ese envejecer posibilita un cariño y un tacto casi. Sí. Esto lo he visto mucho en el pueblo. Gente que nunca ha tenido esa interacción con sus padres y de repente, cuando son mayores y vulnerables, ves a algunos hombres tratando a sus padres con una ternura extrema. O sea, que a veces creo que la vejez es ese momento en que algunos cuerpos se permiten tocarse cuando nunca se ha hecho. Y hay un poema en este sentido que dice: cuando te hagas viejo y no sepas cómo te llamas, cómo me llamo, cómo poner la pasta de dientes en el cepillo de dientes, cómo cortarte las uñas de los pies, cómo apartar las zarzas con las manos, cómo pelar una naranja, cómo hacer que las ovejas se arrodillen cuando te hagas viejo, voy a decirte te quiero todos los días, para que todos los días un desconocido te diga te quiero. Yo es que soy incapaz de comentar estos poemas. O sea, yo creo que solo hay que dejar un silencio. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sepulcral, durante unos segundos. Es muy fuerte. Quiero leerme el libro, se lo has leído Inés, te lo has leído tú. Sí. Y me tengo muchas ganas. Sí, lo disfrutarías mucho. Y ya para terminar de hablar de Marcelino, por desgracia, en ningún momento de la novela Viviana excluye de la narración, de nuevo, pues la violencia, lo complejo, lo doloroso y lo oscuro que puede tener la sexualidad en un entorno como ese. El miedo de las mujeres al acto sexual está presente todo el rato. Hay ejemplos concretos de mujeres que tienen dificultad, que tiene que ver en algunos casos con la ignorancia, con los nervios, también con el miedo. Y lo que hace la narración es, a través de los distintos personajes, explicarnos pues distintos modos de amar, modos de ser, modos de dudar, también modos de sufrir. O sea que creo que en Marcelino vemos muy bien esto que quería yo como expresar todo el rato, que es algo casi utópico. Aunque no digo que no existan hombres como Marcelino, claro que sí, pero casi utópico en esa voz tan tierna y que anhela cosas que no le han pertenecido y que ojalá los hombres en el futuro, ¿no? o estas construcciones de la masculinidad pues tiendan hacia otro sitio, pero también expresan todo lo crudo de lo real, ¿no? Que porque esa mirada casi imaginaria, utópica no quiere decir que no esté lo otro. Claro. Porque es que esto lo digo, es que estoy un poco enfadada, ves que se me van saliendo los enfados, pero adelante. Hay ahora como mucho discurso en contra de la idealización y romantización extrema de lo rural que se dio después de la pandemia, con esta cosa de el pueblo donde se respira aire puro y el ruido y todo esto, ¿no? Y yo creo que, o sea, es que yo nunca he estado en el barco de la romantización y la idealización, porque creo que si has habitado estos entornos, la romantización es complicada. No entra por ningún sitio, claro. Tienes que esforzarte por romantizar ciertas cosas, y entonces creo que, con la idea de no romanticemos y no idealicemos es una tontería. Pero igual que idealizar lo urbano, o sea, creo que cualquier como pretensión de idealizar y plantear como el paraíso uno de estos entornos es ridícula, pero como también parece que si imaginas otras propuestas que tengan más que ver pues con estas voces tan interesantes y ojalá se dieran mucho y tal, ya estás cayendo en la romantización y la idealización y es como, claro, no. Y te dicen, no es creíble. Claro, no olvidas la parte, pero es que en todos los contextos en general hay una parte que tal y eso no quiere decir que no imagines otras posibilidades que han existido pero que quizá han sido minoritarias, ¿no? Sí. O sea que parece que estás todo el rato entre o criminalizas o idealizas. Es como vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Un poco. Sí, estar en... Sí, yo qué sé. Estar en el medio. Sí. Estar centrado. Aristotélicas.
Sí, ahora queríamos pasar al siguiente de los temas que hemos preparado, que tiene que ver con el deseo femenino, porque es quizás otro tema que no está muy representado en el imaginario de los amores rurales, esta pasión casi incontrolable que muchas veces sí que vemos en los imaginarios urbanos. Y un ejemplo que se nos ocurrió ayer, un poco repasando el guión de repente, es Los puentes de Madison, la película, que en realidad es una adaptación de un libro, pero nosotros hablamos de la película, que además ya la mencionamos en algún episodio anterior de Punzadas Sonoras para hablar de un gesto concreto que aparece en la película, que es él poniendo la mano en el hombro, no, ella poniendo la mano en el hombro de él. Pero bueno, más allá de eso, Los puentes de Madison es un ejemplo de una mujer que está inserta en la estructura de un matrimonio que ya no parece que no tiene pasión, ¿no? Que no tiene lo que diríamos chispa, las chispitas, chicas, chispitas, y cuya vida se ve sacudida por el deseo y por una brutal conexión que siente por un hombre que llega de fuera al pueblo en el que vive, en Iowa. Y en esta peli se ve muy bien la distinción entre el hombre rural, que sería el marido de ella, que pues se le presenta como un personaje simple, bonachón, aburrido para ella, porque ella se presenta a esta mujer como... Bueno, que está un poco atrapada ahí, pero tiene otras inquietudes, viene de otro sitio, es una mujer italiana que migra a Iowa, entonces bueno, tiene otras coordenadas, como digamos. Si él no fuera suficiente. Sí, como si él no fuera suficiente. Y contrapuesto con este hombre rural simple y bonachón, se aparece el hombre cosmopolita, que es artista, que es fotógrafo, está allí para fotografiarnos puentes, por eso los puentes de Madison, y que conoce mundo, ¿no? Que ha viajado, que tiene cierto bagaje, no sé cómo decirlo, cultural, que a ella también le atrae, ¿no? Y lo que nos gusta del ejemplo que traemos a continuación es que sucede justo lo contrario de lo que sucede en los puentes de Madison, que es una persona, una mujer que viene de fuera, que es traductora, que viene de un entorno urbano y que se instala en un pueblo y se obsesiona con un hombre de ese pueblo. Entonces venimos a hablar de Un amor de Sara Mesa. Aplausos, nos encanta Un amor. Nos gusta mucho Un amor, sí. Más el libro que la peli. A mí no me encantó Un amor cuando lo leí cuando salió. O sea, no me encantó. Me gusta siempre Sara Mesa, pero de todos los libros que he leído de Sara Mesa, que son igual el 95% de los libros que tiene, pues Un amor no era mi favorito. Y lo volvimos a leer en diciembre del año pasado porque hicimos un taller y dije, ojo, yo no había captado y ahora ya capto. Es que es muy guay Un amor. Ahora entonces me he subido en el barco de Un amor. Vamos a hablar del libro más que de la peli, pero bueno, es verdad que la peli nos gustó mucho en su día. También sirve para ver todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Un amor? Pues que Nat, ya lo habéis leído todas, Un amor, pero bueno, por si acaso, Nat, una joven traductora, se muda sola a un pueblo que está aislado. Que por cierto se grabó en La Rioja. Se grabó en La Rioja la película, efectivamente. Y en este entorno se desarrollan varias relaciones con hombres, cada una de una naturaleza distinta. La que acapara la mayor parte de la trama es la relación entre Nat y Andreas, alias el alemán, porque Nat necesita ayuda en su casa, es una casa cochambrosa que se cae a cachos, y Andreas le propone un intercambio. Y en el libro se dice, Andreas le dice a Nat, puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Que es esta frase lapidaria que a todo el mundo nos hizo decir, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, este es el comienzo de su relación, problemático por motivos evidentes, y podríamos hacernos muchas preguntas de corte moral en torno a esta escena del intercambio, porque Nat finalmente termina aceptando esto, pero hoy nos interesa más bien reflexionar acerca de cómo opera el deseo, la atracción y el poder ligado a este imaginario que Nat tiene del pueblo como extranjera que llega, ¿no? Que viene desde la ciudad. Sí. También reivindicar un momento, porque sé que esta escena a mucha gente le pareció, o sea, como casi para dejar el libro, ¿no? De abandonarlo y tal, por moralmente aberrante o lo que sea. Yo solo quiero reivindicar un momento a Sara Mesa como una persona que hace genial una cosa que admiramos mucho que los escritores y las escritoras hagan, que es plantear escenas que moralmente son complejas, incluso te pueden parecer insoportables, y o sea, me parece genial que alguien deje de leer si le molesta o le genera un malestar que no le apetece soportar, pero creo que la ficción es una herramienta mágica para ponernos en situaciones justamente aberrantes moralmente o que nos parecen muy raras. Los escenarios de Sara Mesa, las relaciones, ya sabemos, absolutamente incómodas, pero quizá esa sea su magia, ¿no? Justamente. Entonces, como que en ese sentido nos da para pensar acerca de lo que propone, pues es un regalo, la verdad, este tipo de ficción. Al hilo de esto, siempre las cosas como son y otras fantasías de Pau Luque, un beso desde aquí. Le iba a decir, México. Pero me da vergüenza, tío. No, a mí yo ya, esto es como Anier, no. O sea, Pau Luque para mí es como Anier, no. Siempre hay que presente. reivindicar y que recomendar. Sí. Hoy traemos
tenemos un amor en concreto para hablar de este tema que venimos tratando, y es que cuando Nat y Andreas comienzan una relación, vemos que ella deseaba, en un sentido muy fuerte, ser deseada en sí. Esto de amar el amor un poco estaría por aquí. Y que enseguida se obsesiona con Andreas. Y dice, lo que estaba fuera, en la lejanía del paisaje, lo que era invisible y carecía de interés, está ahora dentro de ella, habitándola y sacudiéndola. Y es que esto puede sorprender al lector o al espectador, porque Andreas no cumple con ningún estereotipo ni de belleza ni de lo que se supone que a ella podría interesarle, ¿no? De hecho, hay una sorpresa y un rechazo en ella cuando se da cuenta de que igual esa idea que ella tenía de él como hombre rural, pues todo esto que ha dicho Paula, ¿no? Sí. Que tiene unos determinados atributos, de repente igual, sorpresa, se rompe. Se rompe y es otra cosa. Nos podríamos preguntar, ¿son los cuerpos rurales deseados y deseables? ¿O cómo se ha representado lo que podríamos llamar el cuerpo rural? Esto, por supuesto, de nuevo, pensando teóricamente, generalizamos con esto del cuerpo rural, anda que no hay cuerpos concretos, ¿no? Volviendo al artículo que tintábamos al principio de Little y Lyson, proponen la idea de que los cuerpos rurales rara vez son representados como sexualmente atractivos. Dicen, más allá de unas pocas referencias a los cuerpos de los farm boys, los rural boys, ¿no? Podríamos decir, homosexuales, además, en muchos casos. Esto sí que hay un imaginario ficcional bastante, creo, establecido. Tórrido, casi. Y dicen, el cuerpo rural rara vez es presentado como sexy, ¿no? Esta es la idea. Y es interesante que en el artículo analizan el programa El granjero busca esposa, ¿no? El británico, pero bien, para ver cómo siempre se priorizan las relaciones que tienen que ver con el matrimonio y la familia y no con el deseo sexual o la pasión en sí. Y de hecho, cuentan que el premio que se ofrece, ¿no? La empresa que patrocina el programa, a la pareja que gana, que es la primera que se compromete, es una cocina. Increíble. O sea que se ve genial cómo no se trata, lo que le dan de premio, no es una experiencia romántica o erótica, sino algo que sirve para el objetivo final de toda esa performance en cuanto a esta idea de granjero busca esposa, que es siempre formar un hogar y encontrar una mujer que se adapte a la forma de vida que estos hombres tienen, ¿no? Y que le dé hijos. Claro, y el deseo físico, y esta es la clave, está en estos casos totalmente desplazado de estos imaginarios. La compatibilidad entre hombres y mujeres tiene que ver, pues esto, con el estilo de vida y no tanto con el deseo. Y dicen, todo el proceso estaba ampliamente descorporeizado. La sexualidad rural dominante no es que desaparezca, pero sí se transforma, porque el deseo físico siempre está subordinado a otros valores, que tiene mucho sentido por lo de la fertilidad y la procreación. Parece que estuviera más ligado a eso, el cuerpo. Sí, a un objetivo concreto. Al vientre hinchado, ¿no? Que también como... no sé, me recuerda mucho al imaginario Trad-wife rural de Estados Unidos, que es como para echarte a temblar a todas esas chicas. Entonces, la sexualidad se presenta así como una sexualidad cómoda, benigna, casi santa, ¿no? De alguna manera, virginal, no amenazante y muy cómoda. Nada que ver con la pasión o el placer o el disfrute, ¿no? Claro. Entonces, este imaginario rompe totalmente con lo que se presenta en un amor. Claro, sí. O un amor rompe con este imaginario. Sí. Claro, porque en un amor, Nat, que es esta mujer protagonista, siente un deseo sexual descontrolado que ni ella misma entiende. Y esta idea sí que se distancia de la concepción del cuerpo rural como un cuerpo dessexualizado. De hecho, dentro de la relación de poder que establecen Nat y Andreas, el cuerpo rural de Andreas juega un papel muy concreto. Se dice en el libro, le atrajo la imagen que ella se había construido de él, o quizás la que él mismo quiso dar. Un hombre de campo, sin posibilidades de cambio, que hacía mucho tiempo, él mismo se lo dijo, que no había estado con una mujer. Y lo que decía antes Inés, que en un momento de la novela se habla del campesino y la traductora, pero luego Nat descubre que Andreas tuvo una vida anterior en la que había estudiado una carrera universitaria, que había estado casado con una mujer, o sea que tuvo una vida que a Nat le habría encajado más en su esquema de valores si quitamos de la ecuación el deseo, ¿no? Claro. Y la pasión. Es que es fuerte como... todo el guión... ¿Sabes? Todo el guión se resume en la frase el campesino y la traductora. Sí. Como que ahí está todo ese sistema imaginario de estereotipos, de valores, está ahí. Ahí, sí, no, totalmente. Entonces, en un amor no se construye una relación de pareja legítima que merecería el respeto de los demás personajes, sino que la relación con Andreas se basa más bien en lo sexual, en el deseo, en esos encuentros que empiezan con una propuesta de intercambio, ¿no? Y esto es visto por los demás con sospecha, con recelo, porque se aparta de lo que se considera una forma legítima de relación. Nat es una mujer que aparece en el pueblo sola, distanciada totalmente de una feminidad ligada a la pareja, a la familia o a la dependencia. De hecho, hay otro personaje en la novela que es Peter, que junto con el casero es el auténtico villano para mí, que creo que él, o sea, Peter, que cuando intenta un poco ligarse a Nat,
no entiende. O sea, no entiende por qué eso no está funcionando. Porque lo que tendría sentido es que Nat se liase con Peter, que es el que hace vidrieras. Sí, ¿sabes? además que es un personaje que todo el rato es súper paternalista y todo el rato le quiere enseñar cosas y Terrible. salvar. ¿Y por qué has hecho esto tú sola? Dímelo a mí. ¿Por qué le has pedido a ese? Pídemelo a mí. Como que... Y en la peli se ve todavía mejor. Sí, porque Hugo Silva da un asco en esa peli. O sea, lo digo en plan como un cumplido para Hugo Silva. O sea, es horrible el personaje. O sea, pelos de punta. Me quedo con Andreas. O sea, vamos, es que no lo dudo. Sí, total. Entonces, nada, un amor nos sirve un poco para presentar un cuerpo de mujer que en ese contexto se espera de ella una cosa. De hecho, tiene el ejemplo de la vecina. Los vecinos que son una familia con sus niños, su chalet, su movida, ¿no? Y sin embargo, ella, pues, también incluso en el propio espacio que habita, en la casa en la que habita, que está en ruinas y que es terrible, también es un personaje en sí mismo. O sea que creo que Un amor es un ejemplo súper bueno de una novela en la que el contexto no es simplemente un paisaje de fondo, sino que todo el rato se está interactuando y es un personaje más, además un protagonista casi, el entorno. Y en la peli creo que eso también se ve bastante bien. Absolutamente. Y ahora ya vamos con nuestro tercer tema, que sería... Tercer y último. Sí, la homosexualidad, lo hemos llamado vulnerabilidad y secreto, y nos preguntábamos qué pasa con los cuerpos que no encajan en las expectativas heterosexuales, porque hemos estado hablando más bien de quizá un poco este imaginario, qué pasa con los cuerpos considerados desviados, marginales o problemáticos, o qué puede ofrecer el contexto rural en cuanto a un espacio, como concebirlo como un espacio de libertad para este tipo de expresiones, podríamos decir, homosexuales. O bisexuales, sí, ¿no? No, es que iba a decir justo que nos hemos centrado mucho en la homosexualidad masculina, o sea, en relaciones de hombres gays, aunque tampoco se declaran como tal, también podrían ser bisexuales. Es que en uno de los ejemplos que traemos yo tengo dudas respecto al protagonista. Sí, pero me refiero a que creo que los imaginarios amorosos, esto creo que pasa en general, que la homosexualidad masculina está muy representada y sin embargo otras realidades como pueden ser infrarrepresentadas. Claro, la bisexualidad, el amor lésbico o incluso las personas trans, como que creo que hay otros cuerpos que todavía van apareciendo, pero que todavía queda mucho camino. Y es verdad que nosotras hemos elegido justamente 2 pelis que tratan relaciones entre 2 hombres. Sí. Entonces, pero decir que ojalá se sigan haciendo... De hecho, esto era la conclusión del guión, pero ya lo estoy diciendo. Sí. Entonces volvemos al artículo de tecnologías de representación de las ruralidades queer en el cine, porque justo aquí presentan teóricamente, antes de los análisis de las películas, 2 conceptos teóricos que nos han parecido como interesantísimos. Uno de ellos es la urbano-normatividad, que esto quiere decir que los espacios urbanos se conciben como superiores a los rurales. Esto ya seguramente que a todos os suena, estando las ciudades vinculadas al progreso, la prosperidad, la diversidad, la libertad y el refinamiento, mientras que lo rural tiene que ver con la pobreza, el atraso cultural, la ignorancia y el conservadurismo extremo o la tradición. Esta sería un poco la urbana normatividad. Pero si adaptamos un poco la mirada de los estudios queer, interesa mucho otro concepto que se llama metronormatividad, que es similar pero que apunta más bien a las realidades de las personas queer, porque quiere decir que parece que un sujeto tiene que huir de un lugar en el que ha vivido su sexualidad o su identidad a través del secreto y la persecución, que sería el ámbito rural, y en este sentido la ciudad es algo así como la meca queer, ¿no? Donde los cuerpos queer rurales tienen que irse, tienen que emigrar, tienen que exiliarse para poder desarrollarse libremente. En este sentido, el pueblo se ha planteado muchísimas veces como una metáfora del armario del cual se sale cuando hay un desplazamiento o una huida hacia la ciudad. Y es que hay un choque entre las imágenes que se producen a través de estas miradas y las experiencias concretas, como decíamos, que estas imágenes pueden haber sido reales en ciertos momentos y puede haber muchísimas personas que han tenido que efectivamente exiliarse o irse para poder vivir, por desgracia, su identidad o su sexualidad, pero lo que se quiere decir es que, ojo, cuidado, no impongamos estas imágenes como única posibilidad, porque entonces las experiencias concretas que realmente las personas que habitan en su disidencia sexual y que viven en espacios rurales se van a, ¿no? Como no hay otra posibilidad para eso. Claro. Además, la realidad ya anda que no, ya hemos hablado aquí del cameros queer, del agroqueer, claro, de toda esta gente maravillosa. La realidad ha cambiado. Claro. Entonces las autoras del artículo explican que se habla incluso, desde algunos sitios, de que se secuestra la experiencia de la ruralidad por parte de esta mirada metronormativa. O sea, se secuestra la posibilidad de que, de hecho, otras realidades estén sucediendo. Sí. Y traemos 2 películas en concreto para pensar todo esto. La primera, que lo hemos sacado de este artículo, que las chicas también la analizan, se llama Under y es de Roberto Castón, que es una película de 2009. Sí.
La tenéis en Filmin, por cierto, si la queréis ver. Ander es un hombre vasco de más de 40 años que vive en un caserío con su madre y con su hermana. Su hermana, que es bastante más pequeña que él, está a punto de casarse y es Ander quien debe encargarse de las labores como el huerto, los animales que tienen, etc. Mientras que su madre, que es ya mayor, pues cuida de la casa y es quien prepara las comidas. Cuando Ander sufre una lesión de rodilla, tienen que contratar a alguien, claro, para que haga ese trabajo en el campo, y entonces entra en escena José, que es un inmigrante peruano que se instala en la casa para trabajar con ellos. Entonces, entre Ander y José comienza una relación que en un principio se mueve entre la tensión y el cuidado, la permanente autovigilancia, la censura impuesta también por el contexto social. Entonces aparecen aquí muchos temas, ¿no? La sexualidad, el deseo, la identidad masculina en un entorno social concreto, como es pues un pueblo en Euskadi que está un poco apartado de todo. Hay varios diálogos en la película muy interesantes que ejemplifican la presión a la que Ander se ve sometido como hombre que debe llevar la casa. Cuando están hablando de contratar a alguien para que les ayude después de que él se haya lesionado la rodilla, su madre dice: ¿pero contratar a quién? Ya no queda gente joven en el campo. Todos trabajan en Bilbao o en las fábricas de Durango y los que se van no vuelven. Si te hubieras casado, el problema no sería tan grande. Todo esto, por cierto, en euskera. Ay, qué gusto. Que es un gusto para el cerebro. Maravilla. Madre mía. Podemos analizar Ander como una especie de derrumbamiento y una posterior reconstrucción. Este ha sido nuestro planteamiento para analizar qué es lo que sucede con Ander y con José. Porque tenemos un derrumbamiento físico, que es esta lesión de la rodilla, que, claro, obliga a Ander, que como hombre que se está encargando de todo y que es un hombretón, digamos, por entendernos, obliga a Ander a ser cuidado por los demás. Tiene que estar en cama, no puede moverse y es José quien asume parte de esos cuidados. Sí, de hecho le sostiene para mear, claro, o sea, para que lleva al baño. Una idea de que el cuidado necesita que alguien le sostenga, literalmente. Claro, le sostenga, además en contextos pues muchas veces íntimos. Ander entonces es vulnerable físicamente y eso también da paso a una vulnerabilidad emocional. En este momento, digamos que falla en la estructura familiar porque ocupa, después de la muerte de su padre, que es una persona que no aparece, o sea, es un personaje que simplemente se habla de él, Ander ocupa el espacio de hombre de la casa, porque no hay un padre, ¿no?, que haga esto. Y entonces la dolencia física amenaza esta masculinidad hegemónica que él, digamos, pues carga, porque creo que es una carga para él. Sí. Y después de este derrumbamiento físico aparece lo que podríamos llamar un derrumbamiento emocional, porque tras el primer encuentro sexual que tienen ambos hombres, pero hay un encuentro sexual, que es algo brusco en un baño, Ander vomita. Literalmente, y se derrumba completamente. Y aquí aparecen temas como la soledad emocional masculina, la presión de todas esas expectativas familiares que decía Paula, esta idea de la madre diciéndole no te has casado, un descubrimiento tardío también de la orientación sexual, aunque no se explicita hasta qué punto Ander es consciente de este deseo antes de conocer a José, tampoco queda claro, no hay una... no hay un momento en el que se enuncie una etiqueta de gay, homosexual, bisexual. En ningún momento esto sucede. Para nosotras no es necesario. No. Además, es verdad que hay un personaje bastante importante que es una Reme, que es la prostituta a la que... pues aparecía ahí como los hombres, básicamente, es que hay un personaje Pello que es terrible, que es como básicamente se la van pasando, ¿no? Un poco. Sí. Y Ander sí que tiene relaciones sexuales también con Reme, ¿no? Y José. Y José, o sea, que no sabemos cuánto hay, o sea, puede ser una performance de masculinidad, puede ser que realmente, o sea, eso no lo sabemos, pero está bien. Entonces, Ander lo que hace es intentar imponer distancia entre él y José, intenta también hacer como que no ha pasado nada y devolver su deseo a su cauce habitual, que es de nuevo pues con una mujer. De hecho, hay una escena en la que intenta hacer todo esto, que se pone violento con Reme, esta prostituta que decía que aparece, y en la que interviene José para frenar la violencia. Nosotros no vemos, pero vemos el resultado de esta violencia. Y de hecho la propia Reme, que es un personaje interesantísimo y muy observadora, es consciente, quizá sea la única que es consciente en la que de lo que le sucede entre los dos hombres, y de hecho dice: ¿qué miedo tenéis los hombres de vosotros mismos? ¿No? Y bueno, después pasan cosas, no lo voy a decir por si alguien lo quiere ver. Vale, sí, pero no digamos. Pero solo diré que os voy a mandar a un sitio que es al final de la peli, porque no voy a decir cómo, pero es un ejemplo increíble de cómo esa estructura familiar tradicional que nos van mostrando a lo largo de la peli se acaba desvaneciendo por distintas cosas. Hay gente que se va de diferentes maneras y de repente Ander es capaz de construir otras cosas. Y construir un hogar que está lejísimos de esa estructura tradicional, sino que tiene que ver con formas de habitar
con gente muy random, ¿no? Sí, y un tipo distinto de familia. Sí, o de convivencia o de comunidad o lo que sea. No vamos, perdón por el misterio, pero pues si acaso alguien quiere verla, pues es que yo recomiendo, nos ha gustado mucho sí, la nos película. Gusta mucho. Y al final es que creo que es increíble y sí, muy guay. Sí, lo dejamos ahí. Sí. Bueno, entonces la siguiente película que tiene mucho que ver con Under, la verdad, en cuanto a trama, ahora la vais a ver, es God's Own Country o Tierra de Dios, que es una película de Francis Lee de 2017, que es la ópera prima de este director. Está protagonizada por Josh O'Connor, a quien amamos con toda nuestra alma. Bueno, porque yo amo más al otro porque es que es guapísimo. Bueno, pero a Josh O'Connor le amamos como actor y como entidad. Y además, Josh O'Connor creo que vive perdido en una cueva de algún punto del Reino Unido. O sea, es un ente rural él en sí mismo. Entonces, bueno, está protagonizada por Josh y por Alec Secadeanu, que no se pronunciará así porque es un nombre rumano, pero bueno, es este actor, y narra la historia de John Saxby, que es un joven ganadero de Yorkshire que vive con su padre, que está enfermo, y su abuela en una granja. Entonces, enseguida vemos que el personaje lleva una vida marcada por el trabajo en la propia granja, por la bebida, por las noches, en el único pub del pueblo que tiene cerca, y cuando necesitan ayuda en la granja, porque el padre de John está enfermo, o sea, está enfermo, además como utiliza muletas, no puede moverse bien, y cuando necesitan ayuda en la granja contratan a Georg, que es un trabajador migrante rumano, y esto desencadena en Johnny, una transformación emocional. Como veis, son tramas bastante paralelas, sí. ¿no? En Under teníamos pues el migrante peruano que va a ayudar, y aquí el migrante rumano sí. que al que contratan. Además hay muchísimo racismo contra estas personas. En ambas películas. Al chico peruano se le llama indio constantemente, al rumano se le llama gitano. Sí. O sea que también es un tema, ¿no? De nadie quiere venir aquí y las únicas personas que conseguimos son personas migrantes a las que encima tratamos machacamos, como si fueran nuestros esclavos y como si nos tuvieran que dar las gracias todo el rato por existir. Sí. Por supuesto, esto está también. God's Own Country no es una película sobre salir del armario en un entorno rural, porque en todo momento sabemos que John es gay. De hecho, no se explicita si su familia lo sabe o no. Esto ya es un poco ambiguo, y cuando veáis la peli que tenéis en Prime, la vimos nosotras. De acuerdo. Sí, pero bueno, está por ahí. No se explicita si su familia sabe si es gay o no, pero esto en concreto, o sea, su homosexualidad no parece ser un problema. De hecho, se sugiere que la abuela se da cuenta de cosas. Bueno, la cosa es que John tiene sexo esporádico con un chico del pueblo, pero vemos que él no quiere llevar ese encuentro más allá, a pesar de que el chico le propone simplemente tomar algo. O sea, que hay una distancia todo el rato entre John y el resto de personajes, incluso cuando tiene encuentros íntimos con ellos. Y es que la soledad de los personajes en esta película no surge de su homosexualidad, sino de la incapacidad emocional para conectar con otras personas. Lo que está en juego aquí, por tanto, no es la aceptación de la homosexualidad de Johnny por sí mismo o por su entorno, sino que no tiene una capacidad de amar de forma distinta que sea buena o sana para él. Y aquí se establece... O sea, él es incapaz de establecer un vínculo emocional que sea profundo, que vaya más allá del encuentro carnal, y es un personaje muy solitario hasta cierto punto de la película. Y él representa una forma de masculinidad que es muy reconocible en estudios sobre comunidades rurales, ¿no? Que es esta idea que ya hemos mencionado, que tiene que ver con la resistencia física, la autosuficiencia, la dificultad para verbalizar emociones, la gestión del dolor mediante conductas autodestructivas. O sea, todo esto está presente en el personaje de John. Claro, y como decíamos antes, durante mucho tiempo hemos asumido una narrativa muy simple, es esta idea del pueblo como armario, como represión, y la ciudad como libertad a la que la persona queer debe emigrar. Y en cambio en esta película, y esto es lo que nos ha gustado más, vemos que la solución para Johnny en ningún momento es irse a la ciudad o irse del entorno en el que vive, sino que su transformación ocurre en ese entorno rural que ya habita. De hecho, en los primeros encuentros sexuales con Georg, ¿cómo has dicho? Georg, y las primeras conversaciones que tienen, sus primeras muestras de afecto y cariño, aquí me parece que Josh O'Connor está increíble porque se muestra de manera que parece casi, es que no sé cómo decirte, mecánica, la incapacidad que tiene de acariciar a alguien o dejarse acariciar o besar por alguien. O sea, esas escenas como lo que hace con el cuerpo. Es que Josh O'Connor es simplemente perfecto. Es una pasada eso, ¿eh? Me puso como los pelos de punta, ¿eh? Cómo se ve muy bien en el cuerpo de ese personaje en la peli todo lo que hemos dicho acerca de esa masculinidad y cómo se nota lo que él sufre. Sí. O sea, como que el hecho de poder acariciar a alguien es una cosa
que le abre un mundo, ¿no? a este personaje. Y le tienen que enseñar. Sí, totalmente, le tienen que llevar de la mano. De hecho, hay una escena en la que también el otro personaje echa a correr, también muy Call Me By Your Name esta escena, y Johnny le sigue hasta un punto alto, desde el que se ve la comarca en la que vive, la zona que es impresionante, es preciosa, y contemplan juntos las vistas porque George le dice todo el rato como, qué sitio más bonito, ¿no? En plan, que les destaca esa belleza natural, y Johnny redescubre el lugar mediante la visión de él, ¿no? O sea, se nota que de repente aprecia lo bello y lo bonito que es el sitio en el que vive a través de la otra persona. Sí, que para él el sitio en el que vive, tal y como se nos presenta el personaje al principio de la película, no es un buen sitio. Claro, no. O sea, ese sitio no le está haciendo nada de bien y quizá se vea cegado, ¿no? O sea, que no está viendo esa belleza que la persona extranjera sí que ve. Claro. Y de hecho el espacio rural no es únicamente en esta peli un lugar de represión o de opresión y se convierte también en un lugar donde pueden construir intimidad, amor, pertenencia y se ve más bien como el personaje pues tiene cosas que arrastra como que, pues por ejemplo, ausencia de su madre, ¿no? Que el otro personaje le dice como debió ser muy duro esto y sin embargo él pues lo lleva todo dentro y tiene más que ver con eso que con que el entorno sea opresor o una cárcel y se da cuenta de que pues es posible otra vida, básicamente. Me estoy dando cuenta de que ahora hay un párrafo en el que contamos el final de la película. Entonces no sé si habría que hacer esto. No lo contamos. No lo vamos a contar. Simplemente decir que hay transformaciones en el personaje que van más allá de la cuestión homosexual e incluso de la cuestión de su relación con Gheorghe. Claro. O sea, que afectan a cómo él vive pues en la granja, con su familia, con su padre, con su abuela. Sí, que por eso creo que esta peli avanza un poco este tipo de narrativas acerca de la homosexualidad, en cuanto a que no se centra solo en un personaje homosexual por ser homosexual, sino que esto es una cosa... En lo que estamos centrados es en la incapacidad emocional. Claro, pero... O sea, que habría pasado... O sea, habría sido una historia similar con una mujer, creo, que llega. No. Que el personaje, que esto es a lo que creo que debemos avanzar en los imaginarios, que los personajes con identidad sexual que sean personajes. Claro, no solo se trata de su identidad, salir del armario o no salir del armario. Y creo que esto que se está haciendo muy bien últimamente, ¿no? Como que ya... Totalmente. Quiero pensar que estamos en otro Totalmente. lugar. Pero sí que hay una cosa relevante en este sentido, que es esta, como decíamos, no solo tiene que ver con la relación con el otro hombre en el plano erótico festivo, sino que también con otros hombres, como puede ser su padre. Claro, por eso entonces, digo que afecta a todas sus relaciones. Claro, de hecho hay una ruptura de la dinámica de cómo han sido las cosas tradicionalmente en la granja y cómo van a ser, ¿no? Digamos. Y a su relación consigo mismo sobre todo. Que creo que de ahí viene un poco el cambio, la liberación, lo que sea que veamos hacia el final. Y lee es verdad que tengo yo una perla. Una perla poética. Tengo de nuevo una perla poética de Luis Díaz que dice: yo no pienso estar eternamente en el mismo campo como los olivos viejos, que nacen enfermos con costras amarillas en el tronco. Yo no pienso levantarme cada mañana para rajar la tierra. Que aquí se ve un poco esta parte que no tiene tanto que ver con el tema de la relación amorosa, sino con su propia identidad y como persona que vive de la tierra y cómo esas nuevas generaciones pues no tienen por qué hacer las cosas de la misma manera. Y es muy bonita la relación que tiene el personaje con su padre en este sentido, que creo que el padre entiende, ¿no? No es que esté haciendo las cosas mal, sino que estoy haciendo las cosas a mi manera. A mi manera, sí, efectivamente. Y que son trabajos también... El padre también tiene tela, ¿eh? Sí, no, el padre no está bien. En general son trabajos muy, muy esclavos de los que se dan muchas veces en el ámbito rural y que las nuevas generaciones quieran hacer las cosas de otra manera, creo que es una buena noticia, porque también están atendiendo... Y también hay una reflexión sobre las consecuencias físicas de cargar tú solo con todo ese trabajo. Sí, de toda la brutalidad al final está marcada en el cuerpo. Eso se ve, madre mía, en los cuerpos que me rodean. Claro. Se ve muy bien. Entonces, nada, ya hemos hecho nuestro pequeño recorrido por todas estas historias. Qué guay. Ha sido bonito, ¿eh? Ha sido muy bonito. Es que es un temazo. Y daría para 700 podcasts más, claro. Y ya digo que hemos elegido cosas muy concretas. Sabemos que esto siempre eliges y te dejas muchas cosas fuera. De hecho, una de las cosas que nos hemos dejado fuera... Justo iba a decir que me estoy leyendo un libro que tiene que ver con una relación entre dos chicas jóvenes, que son lesbianas, creo que se dice explícitamente en este caso, y se llama La puta Margarita y otras flores de mi pueblo, que lo compré en Pérgamo un día que fuimos y estuvimos hablando con Nicole, una librera de Pérgamo maravillosa, y es de Cristina Armunia Verges, y lo voy a enseñar, está aquí. Me está gustando mucho. ¿Plano de Inés? Plano mío, con el libro. Con el libro. Sí, me está gustando mucho porque es no lo hemos metido porque ya teníamos muchas cosas y porque no lo he terminado, entonces me gustaría terminarlo de leer, pero me gusta mucho porque justo quizá avanza un poco también en estos imaginarios amorosos y ya tenemos dos chicas jóvenes, una totalmente aplastada por la brutalidad de su padre, que es un maltratador en general y por supuesto no quiere que se entere de sus relaciones con mujeres porque
ya es violento con ella, imagínate, ¿no? Si descubriera esta nueva parte. Pero como que es muy actual, muy contemporáneo, son dos chicas con una vida que se parece mucho a la nuestra. También lo digo porque muchas de estas historias a veces vuelven al pasado, ¿no? Y creo que hay menos imaginarios quizás más contemporáneos. Bueno, Un amor, por ejemplo, lo es, ¿no? Y no sé, me está gustando un montón. Está en Teruel, que además estuve hace poco en Teruel, entonces me lo imagino. Sí. Y me está gustando mucho. Sí, además tiene mucho que ver esto que comentábamos antes de que el deseo femenino y el deseo en general es tan muy desexualizado y que la sexualidad se plantea como muy ligada a todo esto que hemos comentado. Aquí hay escenas muy bonitas acerca de el deseo que sienten entre ellas, además en el maizal, en el río, está muy ligado a la insolación, ¿sabes? Como una cosa muy corporal y que está totalmente el deseo enraizado en el entorno en el que tiene lugar. Y me está gustando mucho eso porque rompe con esa idea de que estos cuerpos no son sexuales o que no están hechos para el deseo. Muy bien. Pues esto era lo que teníamos para contaros, chicas. Voy a hacer la conclusión, que ya en realidad ya hemos dicho todo esto. Bueno, hazla rápido. La hago rápido. No, solo queríamos decir, para terminar, que a través de estos ejemplos hemos visto cómo las identidades no son estáticas, sino que se pueden transformar, reproducir o negociar a través de esta interacción con el entorno, que puede que durante mucho tiempo haya sido de una manera, pero que también puede ser de otra. Y aunque las dos películas hablaban de homosexualidad masculina, sí que queremos volver a repetir esta idea de que otras ficciones se centran en otras experiencias disidentes, sean de muchos tipos, y creemos que es fundamental pues seguir explorando imaginarios amorosos que planteen otras cosas posibles. Y es que lo rural no es un espacio natural o necesariamente opresivo, sino que las relaciones de poder articulan el lugar y los cuerpos que lo habitan, que ya decíamos que el cuerpo y el lugar interactúan. El espacio rural no tiene por qué, por tanto, ser blanco, machista, conservador, sino que también pueden darse otras cosas, otras realidades, pero para ello es necesario alejarnos de los estereotipos y prejuicios que elaboran esas mitologías concretas que, de nuevo, pueden ser reales, pero también son concretas y opresivas acerca de estos espacios, porque pueden dejar fuera esta idea que decían las chicas en el artículo de secuestrar otras experiencias rurales posibles para encontrar un espacio propio y distinto, ¿no? En estas ficciones se nos encontramos, que tienen la posibilidad de convivir más allá de la familia, del matrimonio, de la estructura patriarcal tradicional que es completamente opresiva para muchos hombres en este sentido, el silencio, la incapacidad de la ternura o la negación de la vulnerabilidad. Vemos personajes que están insertos en esto, pero que son capaces de transformarlo de alguna manera, muchas veces gracias a la interacción con otras personas. Sí. Entonces, solo queríamos proponer para terminar que sería interesante seguir haciéndonos la pregunta que abría el episodio, que es dónde nos imaginamos el amor o incluso dónde amamos. Qué bonito, Inés. Te ha quedado. Se nota que es tu tema, ¿eh? Se nota que este es tu tema. Se ha disfrutado. Querida, a ver, cuando escribes un ensayo que acompaña a todos los poetas que están escribiendo sobre lo rural. Gracias, Paula, por dejarme hablar de mis cosas. No, gracias, no. Yo soy aliada de los pueblos. En el siguiente hablas tú de lo que quieras, ¿vale? Vale, genial, elijo yo. Hablemos de Mad Men. Aquí cada una con sus imaginarios. Bueno, nos despedimos, chicas. Estamos muy contentas de volver al estudio. Nos quedan 3 episodios que grabamos aquí, son pocos, la verdad, pero bueno, los aprovecharemos bien, elegiremos temas jugosos y interesantes. Nada, esperemos que estéis bien con estos calores, que ya cuando salga esto hará mucho más que ahora. Sí. Quiero mandar un beso a nuestra gente de México, por cierto, que nos escuchan mucho por allí. El otro día conocimos a una chica que tenía una librería en Ciudad de México. En Ciudad de México no. No, pero cerca de, perdón, es que no, cerca de, no recuerdo el sitio exactamente. Sabemos que nos escucháis, es el segundo sitio donde más se nos escucha y chica, pues si habéis llegado hasta aquí. Mi sueño es ir a México. Gracias, sí, ojalá. Volver a México, volveremos en algún momento. Pero ir como con calma. Ir con calma. ¿Y a quién más mandamos saludos? Pues chica, no sé, a Kelu, que lleva aquí ya un rato largo porque nos ha quedado largo. Perdón. No, y a toda la gente que trabajó en las ferias de los libros en general. Del mundo. Porque han sido muchas últimamente, en muchas partes. Es verdad. Y es un trabajo duro el de ser librero, librera. Y es muy guay lo que hacen, porque ayer estuvimos dando un paseillo, que volveremos a darlos, y poder hablar con la gente que hace los libros y que los escribe, pero también que los hace, ¿no? Sí. Editores, traductores, toda la gente de los libros. Efectivamente. Libreras. Un beso a la comunidad educativa del país valenciano, iba a decir, la comunidad valenciana. No sabemos para cuándo esto salga, si seguirán de huelga. Ojalá que se haga caso a sus demandas. Ojalá que se haga caso a sus demandas y que no tengan que dar clase a 35 alumnos a 35 grados. Sí. ¿No está bien eso? Estaría bien que no. Y ya está. Y vamos a acabar leyendo una cita de Marcelino. ¿Quién va a leer la cita de Marcelino? Tú, Paula, tú.
Vale, yo leo la cita de Marcelino. Es una cita de cuando Encarna se queda embarazada por primera vez, por poner contexto. Dice Marcelino: la primera vez que se quedó encinta, yo tenía mucho susto y a la vez muchas ganas de que el hijo le creciera rápido. O la hija. A Encarna le preguntaban qué prefería. A mí no. Supongo que asumían que yo deseaba un varón. Sin embargo, creo que yo ansiaba una hembrica. No sé cómo explicarlo. Supongo que pensaba que si era niño iba a salir como yo. Y ya tenía bastante la pobre Encarna con la escasez de habla de uno como para tener dos así de callados y raros en casa. Otras veces le daba vueltas a que si salía chiquillo y no era como yo, iba a ser como los otros hombres. Y que yo no iba a saber enseñarle a ser un hombre de esos. ¿Cómo le iba a transmitir una seguridad que yo mismo no tenía? En cambio, pensaba yo que si era una niña se parecería a ella y sería resuelta, aunque tuviera miedo y quizá fuera feliz. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.